Hola, buenos días. Aquí retomando mis paseos diarios en mi triciclo. Salud, tomándome un cafecito. Son las 7 de la mañana aquí en Boca Ratón y ya me dispongo a dar una vuelta por aquí. Así es que espero me acompañen. Hoy voy a hablar sobre un tema que con frecuencia me consultan en esta época del año y más en estos últimos tiempos, y tiene que ver con el problema de las olas de calor y el rol que la hidratación tiene en preservar la salud en el marco de una temperatura alta. Y de eso es que voy a hablarles hoy, una vez que termine mi café. Porque no se trata nada más de el factor hidratación y, o sea, no se trata nada más de agua. No es un problema nada más de agua. Es un problema más complejo en lo que se llama el equilibrio hidroelectrolítico. Fíjense que lleva dos componentes. El hidro, que es agua, y los electrolitos, que son minerales y que son precisamente los que ayudan a que el agua se mantenga en su lugar. Entonces vamos a hablar del agua en los próximos minutos. Déjenme tomar mi café y continuamos. Bueno, iniciamos nuestra jornada de hoy hablando sobre, como les dije, la importancia de una adecuada hidratación, pero no me voy a limitar a explicarles que tienen que tomar mucha agua, si están perdiendo mucha agua, porque eso es evidente. La conversación de hoy es un poco para hablarles qué pasa con el agua, ya, qué pasa con el agua cuando se ingiere esa molécula de H2O, que es vital para el funcionamiento de la vida, de cualquier estructura biológica orgánica. Depende muchísimo de esa molécula de H2O. Bueno, el agua la ingerimos esencialmente por vía oral, aunque también se puede ingerir por vía nasal, porque hay agua en el aire en forma de vapor de agua. Y esa agua, aunque en mínima cantidad, también colabora al pool de agua que representa en nuestros tejidos. Dependiendo de si es hombre o mujer, dependiendo de la edad, el agua puede representar el 70-80% de nuestra masa corporal. Es variable porque, bueno, cuando estamos deshidratados representa menos, cuando estamos muy bien hidratados o sobrehidratados representa más. Esa agua que ingerimos la vamos a distribuir en 5 compartimientos. El primer compartimiento es el compartimiento digestivo, es decir, el agua que en un momento dado tenemos en el tubo digestivo. Ese es el primer compartimiento en el cual vamos a tener agua. El segundo compartimiento está en el sistema circulatorio, en las venas, arterias y capilares que están distribuidos en forma kilométrica alrededor de todo nuestro organismo, en los diferentes tejidos. Y luego esa agua que está en el sistema circulatorio pasa a el más importante de todos, que es el espacio intracelular, porque esa sangre baña todas las células y esa agua entonces es absorbida a través de la pared celular en el compartimiento intracelular. O sea que ya llevamos 3 compartimientos: el digestivo, el compartimiento circulatorio y el compartimiento intracelular. Pero esos no son los solo 3 compartimientos, hay una gran cantidad de agua, good morning,
en el compartimiento intercelular, en ese espacio intersticial que se llama, ese espacio que está entre las células, ahí también hay agua. Y luego tenemos un quinto compartimiento que es a nivel de los ductos, cavidades glandulares. Por ejemplo, toda esa secreción vesicular, toda la secreción pancreática, la saliva, las glándulas sudoríparas, todos esos ductos que producen las glándulas tanto endocrinas como exocrinas. El producto final es un líquido, por lo tanto está compuesto fundamentalmente de agua. Eso les dará una idea de que esa agua que ingerimos y que va a esos 5 compartimientos representa la vida. Sin eso morimos muy pronto. Vamos entonces a la segunda parte de esta clase de hoy, esta clase pedaleando, que tiene que ver entonces con la hidratación. La hidratación es mantener todos esos compartimientos con suficiente agua para que puedan funcionar. Cuando el agua escasea, esos compartimientos se redistribuyen el líquido vital en la manera más eficiente. Usualmente ingerimos más agua de la que necesitamos para vivir. Y esa es la razón por la cual salimos del exceso de agua que no necesitamos. O sea que entra agua por la ingesta oral fundamentalmente y sale agua por diferentes formas de excreción, que es como las llamamos. La principal es la orina. La orina es un ultrafiltrado de la sangre que pasa por el riñón filtra. Algunos elementos de la sangre se retienen, otros se botan, se excretan, los tóxicos se excretan, se botan y forman ese líquido que llamamos la orina. Entonces por allí, en forma natural, excretamos, orinamos el agua que no necesitamos. Y con esa agua salimos de una cantidad de detritus, de sucio, de basura, de productos tóxicos que no necesitamos y aprovechamos ese drenaje líquido para salir de eso y sacarlo del cuerpo, desintoxicar el cuerpo. Good morning. Entonces, pero no es la única manera de salir del agua. Otra manera de salir del agua es evaporarla a través de la respiración. Cada vez que exhalamos aire, ese aire tiene un contenido de vapor de agua evaporada en nuestros capilares pulmonares y eso también pues es una pérdida significativa del líquido, no tanto como la orina, pero contribuye pues a eso. Y ese vapor de agua normaliza las presiones alveolares y tapiza protectoramente todo lo que es ese grupo de células que tapizan la vía respiratoria. Eso se beneficia de un aire húmedo. El aire húmedo es importante, el aire ultra seco seca las mucosas de la vía respiratoria y entorpece pues el funcionamiento de esas células. Por eso es que ustedes ven pues que en ocasiones en un invierno donde se usan muchos calefactores que secan el aire o el aire acondicionado que seca el aire, saca aire húmedo, lo refrigera y lo seca, ese aire seco puede en un momento dado producir molestias en la vía respiratoria. Entonces uno trata de humidificar el aire que respira. Esa humidificación comienza a nivel de las fosas nasales. Parte de la necesidad de tener esa mucosa en la nariz es precisamente la necesidad de humedecer el aire que entra a la vía respiratoria. Entonces, ya les he ilustrado algunos aspectos del uso del agua en la vía respiratoria. Luego vamos a la segunda, que es la vía digestiva. La vía digestiva es el procesamiento, es la cantidad de procesos, es donde ocurren los procesos que nos nutren. Ahora, por ahí vamos a meter todos los alimentos corporales, incluyendo el agua, y vamos a usar el agua fundamentalmente para diluir y
a digestionar o digerir, sería el verbo correcto, digerir todo lo que consumimos. Y entonces ahí están todas las secreciones acuosas que hay en el tracto digestivo, pues, empezando por la saliva. La saliva es un importante uso del agua que ingerimos y que tiene como propósito, pues, empezar a digerir los alimentos una vez que ya están en la boca, ¿no? Y a facilitar el proceso de la deglución, que es el tragar, pues, en dos platos. Entonces, no solo está la contribución salival del agua, sino está también entonces está la contribución de los jugos gástricos. Cuando ese alimento pasa por el esófago, debidamente ablandado y ensalivado, ese alimento entonces llega al estómago y allí lo bañan de un líquido extraordinariamente ácido, que son los ácidos gástricos. Prácticamente es un ácido clorhídrico, o como le dicen las personas que limpian con ese ácido, lo llaman ácido muriático. Imagínense ustedes, así será de poderosamente ácido, que lo llaman muriático. Bueno, es un ácido muy fuerte que tiene como función destruir las estructuras más gruesas de los alimentos proteicos para que sean más fácilmente digeribles. Los azúcares se digieren más fácil, se disuelven más fácilmente, pero las proteínas, que tienen estructuras más gruesas y fibróticas, y los vegetales, pues requieren una destrucción más severa, y esa es la que produce el ácido gástrico, y ahí pues el 90% de ese ácido es agua. No contento con eso, el alimento pasa entonces por las diferentes partes del intestino delgado. Ustedes alguna vez conocerán lo que llaman el duodeno, el yeyuno y el ilion, que son segmentos del intestino delgado, por donde pasa ese bolo alimenticio que empezamos a ingerir, masticar, disolver, ensalivar y luego procesar a nivel estomacal. Y entonces ahí es bañado de nuevo por más agua. Agua que viene de dos grandes glándulas, ¿verdad? Las glándulas pancreáticas, que producen el jugo pancreático, que se sale por los ductos del páncreas, cae en el intestino delgado y allí empieza a digerir aún más las estructuras químicas para que puedan ser absorbidas en el intestino. Fíjense todo el tratamiento químico que se le hace a los alimentos, y todo eso es con baños de agua adicionada a una serie de otros enzimas, es decir, moléculas que tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas para destruir los componentes fundamentales y hacerlos más digeribles. Es decir, los azúcares, los carbohidratos también, que se llaman azúcares, las grasas y las proteínas, que son esencialmente lo que llamamos alimentos. Lo demás son complementos adicionales, pero lo que nos nutre y nos mantiene vivos es que nos apropiemos de suficientes azúcares, de suficientes grasas y de suficientes proteínas. Seguimos con este proceso de navegación del agua desde el momento en que nos la tomamos, y allí mismo en el intestino delgado se vacía otro líquido lleno de agua, que es la bilis, producida a nivel de las células del hígado. Esa bilis entonces drena, se concentra en una bolsita que llamamos la vesícula biliar, y esa vesícula biliar, cuando llega al alimento, se contrae, vacía su contenido en el intestino delgado y empieza también a comerse todas esas proteínas y todas esas grasas para poderlas hacer componentes más sencillos que puedan ser absorbidos por la membrana, la mucosa intestinal. Por supuesto que ahí ustedes ven que va llegando y se le va echando al tubo digestivo no solamente el agua que nos tomamos, sino también el agua que producen nuestras glándulas, se vacía en ese tubo intestinal. Eso hace que cuando ese bolo digestivo, esa mezcla de nutrientes y de líquidos digestivos, llega al intestino grueso, que es el que va de último, el intestino grueso. Entonces ahí hay una necesidad de que ya esos líquidos hay que recuperarlos, porque ya los líquidos pues cumplieron su función de dilución, de tratamiento químico de los alimentos, y ahora es hora de recoger
Bueno, para que no se pierda eso. Si ese proceso de recolección de líquido en el intestino grueso no se produce, tenemos lo que ustedes conocen como la diarrea, una pérdida exorbitante de agua por la vía intestinal de la defecación, básicamente porque se aceleró el tránsito intestinal, no hubo tiempo de reabsorber ese líquido y el líquido se perdió. Se perdió, como diríamos, haciendo pupú. Pero lo normal es que en el intestino grueso mucha de esa agua que se utilizó en la ingesta, que se utilizó en la producción de jugos digestivos, se reabsorba y produzcamos nosotros unas heces más secas, a veces hasta demasiado secas y duras, pero se conserva el agua. O sea que si usted no toma suficiente agua, no solamente se deshidrata, sino que tiende a producir en condiciones normales heces muy duras. Porque entonces la poca agua que va a llegar al intestino grueso se va a reabsorber en su totalidad porque es necesaria y entonces usted se va a encontrar con mayor dificultad de evacuar en forma blanda. De más está decir entonces también que si uno quiere tener heces blandas para que no se haga tan doloroso y difícil el proceso de defecar, la ingesta de agua ayuda mucho. Ok, si uno toma mucha agua, vamos a poner que usted a la hora de comer toma muchísima agua, se empipa, como dicen, ¿no? Si usted se empipa y toma mucha agua, va a tener el problema de que esa agua limpia y pura, esa agua va a diluir los químicos necesarios para la digestión. O sea que el ácido gástrico va a estar más diluido, el jugo pancreático y el jugo vesicular van a estar también más diluidos porque hay mucha agua en tránsito. Y eso se podría especular que reduce la eficiencia del proceso digestivo de esos jugos, porque la idea de esos químicos es que en suficientes cantidades digieran los alimentos. Si ellos están diluidos porque usted no hace sino tomarse un vaso de agua con cada bocado de comida, entonces va a tener el problema de que va a tener una digestión más deficiente. Esa es la razón por la cual no muchas personas recomiendan que uno tome mucho líquido mientras come. Good morning, how are you? Ese es un dato interesante que a lo mejor ustedes que me están escuchando puedan imaginarse. El otro elemento es, si usted toma muy poca agua, entonces se hace más difícil también el tránsito de esa alimentación por la vía digestiva, bueno, porque simplemente no hay el factor lubricante del agua. Y por supuesto, los jugos gástricos se reducen en su producción y aumentan su efectividad, produciendo también un aumento en el proceso de concentración de los jugos digestivos. Ok, bueno, entonces ya sabemos que en el tubo digestivo se va a absorber muchísima agua. En todo el tracto va a pasar el agua del ducto digestivo, del tubo digestivo, va a pasar a la sangre, a una sangre especial que baña todos los capilares del intestino y que no es parte de la circulación general todavía. En otras palabras, esa sangre que pasa por esos capilares, que viene por supuesto del corazón como toda, ella no se dirige de inmediato al corazón. Ella va a hacer un paso a través de un sistema que se llama el sistema porta de puerta. Él va a pasar por el órgano desintoxicador del cuerpo, que es el hígado. Entonces, cuando usted come, ingiere una cantidad de alimentos, el cuerpo dice, no vamos a pasar esos alimentos de una sola vez al pool general de sangre que baña todos los tejidos, porque nosotros no sabemos qué cosa comió este señor, qué tóxico comió este señor, qué cosa prohibida comió este señor. Entonces, como precaución y para salvaguardar la especie, vamos a hacer que esa sangre llena de cuanta cosa este señor se metió en el almuerzo
pase primero por un controlador de calidad. Ese controlador de calidad de los alimentos que uno ingiere está en 3 puntos. El primero es la membrana intestinal, que es altamente selectiva de lo que entra. Hay cosas que no pasan la barrera intestinal. O sea que ese es el primer filtro, es como un sedazo que hay allí. Por eso es que precisamente para que pueda ser absorbido tiene que ser digerido por los jugos digestivos. Los jugos digestivos son los que hacen que todas esas proteínas complejas, ese bistec, ese pescado, ese pollo que usted se comió, así no se puede absorber, así no se pueden pasar la membrana intestinal. Eso tiene que ser destruido, esas estructuras, esas fibras, esas grasas tienen que ser descompuestas para que solo pasen en forma de aminoácidos, solo pasen en forma de moléculas de azúcares y solo pasen en lípidos, en grasas sencillas, ¿verdad? En ácidos grasos sencillos. O sea que usted, ese chicharrón que se comió, no pasa como chicharrón a la sangre, sino es descompuesto por los jugos digestivos en formas más sencillas que puedan pasar la barrera abdominal. Entonces ya están en lo que se llama la circulación portal, ya pasaron del intestino a la sangre que baña los intestinos, y ahora va al hígado. Y en el hígado otro proceso de calidad. Ahí el hígado lo hace pasar por las células hepáticas. Esa sangre baña las células hepáticas. Y esos son verdaderos laboratorios bioquímicos. Por eso es tan importante que usted conserve su hígado y no lo atosigue con demasiadas cargas metabólicas y lo proteja de tóxicos como el alcohol y muchos otros medicamentos que son dañinos para el hígado. Porque este inmenso órgano va a ser el responsable de decidir qué necesita el cuerpo y qué es peligroso para el cuerpo. Y lo peligroso para el cuerpo, entonces lo metaboliza, good morning, lo metaboliza precisamente para que se descomponga su estructura molecular y no sea tóxico. En otras palabras, lo desintoxica. Ok, entonces por ahí va el agua también en forma del espacio circulatorio, pasa al hígado, el hígado se queda con lo que necesita y en ese sentido pues pasa la sangre, sale del hígado y ahora sí va al corazón y el corazón la bombea entonces una vez que ha sido digamos certificada la calidad de lo que venía en esa sangre, la pasa a través de todo el cuerpo nutriendo todos los tejidos. Sigue el tránsito del agua, ahora va por la sangre en forma de lo que llamamos el plasma sanguíneo. Ese 90%, 95% del volumen de la sangre es agua. Un agua llena de proteínas, llena de una serie de componentes y por supuesto llenas de células. Unas las llamamos glóbulos blancos y otras las llamamos glóbulos rojos. Y esos glóbulos blancos, glóbulos rojos también tienen una integridad interna, es decir, el glóbulo rojo tiene un espacio muy pequeño, pero lo tiene, de líquido intracelular, a lo igual que los glóbulos blancos tienen también su espacio intracelular de agua. Entonces ahí también reside el agua, pero la más importante es la del plasma, porque ella va a servir como torrente que va a llevar los nutrientes y el oxígeno pegado a la hemoglobina por todo el cuerpo. Entonces, ahora llega esa agua en forma de sangre a la célula. Vamos a poner que llega a las células de la tiroides o a las células de la piel. Allí entonces el agua ahora transita la membrana celular y entra dentro de la célula, y mantiene ese control. Y ahí también viene el tercer control de calidad, que es la membrana de la célula, la que separa el interior de la célula del exterior. Y esa membrana también es muy selectiva. De hecho, ella toma lo que necesita y deja pasar lo que no necesita. Entonces, ahí tenemos otra cosa más maravillosa, no solo del cuerpo humano, de todas las estructuras multicelulares de los organismos multicelulares funcionan de una u otra manera parecida. O sea, una vez que la evolución desarrolló ese procedimiento, lo utilizó en diferentes especies, porque, bueno, funciona pues. Entonces, de esa manera, como decía un gran fisiólogo,
el mar llega a nuestras células, ¿no? Nosotros venimos del mar y originalmente los primeros microorganismos unicelulares vivían rodeados de agua con sal, que es el mar, pues. Agua con sal y nutrientes, pues, muchos nutrientes, pero fundamentalmente agua, ¿no? Pero cuando nos volvimos multicelulares y ya no todas las células estaban en contacto con el mar, había que hacer que el mar llegara adentro de cada célula. Y por eso los organismos multicelulares desarrollaron el sistema circulatorio, para que circulara el mar que nos dio origen por todas y cada una de nuestras células, tal y como si ellas estuvieran nadando en ese mar primigénito del cual se originó la vida. Seguimos entonces. Esa agua que está dentro de la célula tiene un balance y muchas de las aguas que llegan por el sistema circulatorio no entran directamente a las células, sino se quedan en el espacio que hay entre las células. Porque entre las células de un tejido hay unos espacios que se llaman intersticiales. El intersticio es ese espacio que separa, por ejemplo, una célula hepática de otra. Y allí también pues se acumula agua, que es necesaria mantenerla ahí como en un pool de reserva para que la célula mantenga su estabilidad de membrana. Ok, ¿qué pasa con esas células? Bueno, las que son glándulas van a producir sus líquidos glandulares, bien sea que sean exocrinas, o sea que las botan hacia afuera por vía de ductos, como la glándula mamaria, la glándula sudorípara, la glándula salival, todas esas son glándulas exocrinas. Ellas lo que producen con esa agua intracelular lo botan en unos drenajes y entonces producen la saliva, producen la leche materna, producen el sudor. Pero hay glándulas como el páncreas, por ejemplo, que también tienen la necesidad de producir la insulina, por ejemplo, que es una sustancia que entonces la usa para lanzarla ya no al exterior del cuerpo, sino a la circulación misma. Entonces la insulina se produce en el páncreas, en ciertas células glandulares del páncreas, y esa sustancia se lanza a la circulación. Como también la tiroides, pues lanza a la circulación la hormona tiroidea y así todas las glándulas, ¿no? Los ovarios lanzan los estrógenos, los testículos la testosterona, etc. Todas esas son glándulas que producen sustancias y esas sustancias tienen como base fundamental la molécula de agua. O sea que ya a estas alturas del cuento ustedes deben imaginarse qué tan importante es el agua y dónde se encuentra y cuál es el curso, digamos, del ciclo del agua dentro del cuerpo. A todas estas entonces el cuerpo necesita algo que en inglés llaman water management, la gestión o la gerencia de esa agua. Se necesitan sistemas de control precisamente para garantizar, primero, que siempre haya agua disponible, segundo, que esa agua esté en los compartimientos que debe estar, y tercero, que esa agua controle una de las funciones biológicas más importantes también, que es la temperatura del cuerpo. ¿Okay? La temperatura del cuerpo es vital porque el cuerpo solo funciona bien dentro de cierto rango de temperaturas. Por encima de ese rango, las reacciones químicas no se producen o se producen equivocadamente y el cuerpo pierde el control bioquímico de los tejidos. Y por debajo de esas temperaturas, pues también tenemos el mismo fenómeno. El aumento de la temperatura corporal por encima de esa temperatura óptima de operación se llama hipertermia, mucho calor. Y por supuesto, el caso contrario se llama hipotermia, es decir, una disminución de la temperatura corporal. Ahora ustedes dirán, bueno, eso es un sistema de refrigeración interna que nos da calor cuando tenemos frío y nos baja la temperatura cuando hace mucho calor. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso funciona redistribuyendo el líquido que está fundamentalmente en la sangre, es decir, una redistribución de la circulación de la sangre. Cuando queremos evaporar más líquido, porque tenemos mucho líquido, pero que además de eso hace muchísimo calor, sudamos. Y esas glándulas sudoríparas están en la piel. Entonces, ¿qué es necesario para que sudemos mucho? Tenemos que llevar grandes cantidades de agua, de líquido en forma de agua vía circulatoria a la piel. Aumenta el flujo sanguíneo en la piel
para que las glándulas sudoríparas tengan suficiente materia prima para producir el sudor. El sudor se produce, se evapora y con la evaporación del sudor se reduce la cantidad de calor dentro del cuerpo. ¿Qué pasa en un clima frío? En un clima frío necesitamos lo contrario, sudar lo menos posible. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener un nivel de calor y que no haya mucha evaporación, porque si encima de eso el poco calor que tenemos, que producen nuestros músculos, lo vamos a perder sudando en una zona fría, vamos a caer en hipotermia. Entonces, por eso no solamente la gente se abriga, sino que suda menos, por lo menos expuesto al aire en áreas de invierno, ¿no? Por eso es que dicen que la gente en clima frío no se baña mucho. Tratan lo posible de reducir y mantener el calor corporal, que es vital. Entonces, de esa manera, a través del control de la sudoración, sudar más o menos, el cuerpo hace un intento por mantener su temperatura corporal dentro de niveles adecuados. Si usted está todo el tiempo en aire acondicionado, usted pierde la habilidad de usar esas glándulas sudoríparas para ese control de temperatura y usted está en minusvalía. Cuando usted vaya y tenga que enfrentar un clima caluroso, usted no va a sudar tanto como lo hace normalmente porque sus glándulas tienen meses que no sudan, porque usted o vive un clima fresco o vive aire acondicionado, ¿no? En cambio, esas personas que usted ve trabajando en pleno calorón son personas que están adaptados a funcionar en temperaturas altas, produciendo gran cantidad de sudor, evaporando, utilizando su piel como un gran radiador para disipar el calor, y por otro lado toman mucha agua, pues por supuesto, porque sin el agua nada ganas, ¿no? Entonces ese sistema de control de agua es vital. Cuando hay una hemorragia, cuando hay una salida de sangre del cuerpo, se pierde no solamente el líquido precioso que es el agua, sino también, bueno, los componentes que llevan el oxígeno. Entonces la hemorragia tiene la inmensa catástrofe de perder el líquido vital. Y eso es lo importante entonces en la hemorragia, reponer ese líquido. Si se ha perdido mucho líquido, entonces se puede utilizar plasma, que es básicamente agua, suero, por eso que dicen, hay que ponerle suero. Bueno, porque en muchos procesos infecciosos o unos procesos hemorrágicos se pierde mucha agua por la vía circulatoria y en esos casos es importante reponer esa agua para mantener la presión arterial. Y eso se hace poniendo sueros, que van desde un suero salino sencillo hasta un suero ya más complejo, lleno de electrolitos, lleno de azúcares y en el forma más complejo sangre completa. O sea, hay que ponerle sangre. Si perdió sangre, hay que ponerle la sangre que se perdió, porque el suero no tiene glóbulos. Entonces es importante reponer la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Sigo con mi cuento del agua. ¿Cuál es el problema entonces? Cuando usted está en un régimen muy caluroso, usted va a sudar mucho, en condiciones normales, usted va a tener que reponer rápido esa agua perdida por la sudoración y la respiración. Y para mantener los riñones viables. El riñón es un filtro, pero es un filtro que trabaja más eficientemente si tiene algo que filtrar. De manera que cuando usted no toma agua, el filtro no se hidrata y esos túbulos por donde filtra la sangre empiezan a deteriorarse, ¿verdad? Porque ellos están diseñados para filtrar grandes cantidades de líquidos, pulmones, y si usted no suministra ese líquido, el riñón se deteriora su capacidad de filtrado. Por lo tanto, un buen indicador de si usted necesita o no tomar agua es si usted está o no orinando. Si usted no está orinando en horas, eso significa que o no está tomando agua, o su riñón está funcionando mal, o su vía urinaria está tapada. Esas son las únicas tres alternativas. O no hay agua que filtrar, o el riñón que lo filtra no está funcionando bien, o una vez filtrada esa orina, resulta que no hay forma de sacarla porque está tapada. Hay un cálculo, hay una obstrucción en la vía urinaria, entonces usted no orina, siente que la vejiga la tiene llenísima, pero no puede orinar por problema urológico.
Bueno, ahora venimos al meollo del asunto después de esta clase larga y tediosa y probablemente algunos de ustedes dirán fastidiosa porque yo todo eso lo sabía. Pero a mí siempre me sorprende la cantidad de gente que desconoce mucho de lo que es el ciclo del agua en el cuerpo y por eso me tomé el tiempo de explicarles un poco en forma, espero que sencilla, eh, por dónde pasa el agua, por dónde entra, para dónde va, cómo se controla, etcétera. Ahora vamos a lo que quería mostrarles, porque estamos en una ola de calor. Ahorita aquí en los Estados Unidos todo el mundo se está muriendo de calor y en muchas partes de Europa también. Este verano ha sido particularmente grotesco en materia eh, de calor, olas de calor, cifras récord. El que venga a cuestionar ahorita el, la alteración del clima a nivel mundial va a tener una dificultad enorme porque se han batido todos los récords habidos y por haber. Lo cual significa que algo está pasando con el clima, que no es normal estas cifras tan altas, tantos días con cifras tan altas y tantos otros fenómenos que se están produciendo. Pero esto, ¿qué hace? Que toda la gente que sale durante el verano a disfrutar precisamente del clima tiende a deshidratarse. Esa deshidratación, como les dije, es producto del aumento en la sudoración fundamentalmente y que muchas de las actividades pues deportivas que se hacen durante el verano o las actividades laborales, porque no todo el mundo en el verano está jugando tenis, ¿no? Hay gente que está trabajando duramente en el marco de temperaturas enormemente altas, por encima de los 110 grados Fahrenheit, por encima de los 38, 40 grados Celsius. O sea que estamos hablando de temperaturas que forzan al cuerpo a sudar muchísimo. Y con esa sudoración no solo se pierde agua, sino que ese sudor, si usted alguna vez ha probado, ha degustado el sudor, se dará cuenta de que no es agua simple, ¿no? Sino que es un agua con un toquecito de sal. Se siente un poquito salada, ¿no? Y esa sal es fundamentalmente producto de tres minerales que son el sodio, la sal común es cloruro de sodio, el cloro y el potasio. También se puede perder potasio también, un poquito. Esos se llaman electrolitos. Y ellos son muy importantes porque ellos son los que mantienen lo que se llama la estabilidad de la membrana de la célula. La membrana, como les dije, tiene una importancia vital en seleccionar qué entra y qué no entra a la célula. Y para que eso se haga, se utiliza un mecanismo que se llama transporte activo. Es decir, la célula viene, recoge su paquete de afuera, lo mete y bota hacia afuera lo que no necesita. Toma el oxígeno, bota el CO2. Y así va, ¿no? Pero eso requiere energía y requiere que esa membrana esté estable. Y esa estabilidad es electroquímica. Y casualmente, esa estabilidad está dada por un complejo sistema de manejo de electrolitos que se llama la bomba de sodio y potasio, que permite que los iones, es decir, esos iones de sodio y potasio, un ion es una molécula cargada eléctricamente, esos iones se mantengan a un lado de la membrana y otros del otro lado de la membrana. Y eso crea lo que se llama la polaridad de la membrana, o sea que la membrana está estable. Si esos electrolitos se descompensan, se reduce su disponibilidad o se bloquean de alguna u otra manera, la membrana se rompe y la célula se muere. En otras palabras, lo que mantiene la célula viva es esa estabilidad de su membrana, seleccionando lo que se queda afuera y lo que se deja entrar. Si el desbalance electrolítico se descompensa, la célula se rompe, bota todo lo que tiene adentro, que es fundamentalmente potasio, y se descompone toda la célula, se rompe la química celular. Y el tejido, por supuesto, si pierde muchas células, se muere el tejido también. Entonces, eso es lo que llamamos la muerte celular, ¿no? Hay tres tipos de muerte, para efectos prácticos, ¿no? Hay lo que llaman la muerte, de la cual la gente sí revive, ese que dicen
volvió de la muerte, bueno, eso es un paro cardíaco que tuvo, ¿no? En ese caso el corazón se paró, aparentemente la persona se murió, pero no se paró durante tanto tiempo que no se produjo la muerte celular. Por lo tanto, si la persona es revivida o resucitada, como se le dice, pues entonces la persona dice, regresé de la muerte. Bueno, regresaste de la muerte cardíaca. ¿Eh? Si el corazón si el corazón no bombea por unos 3-4 minutos y esa sangre no llega oxigenada al cerebro, se produce la muerte cerebral. Esa muerte cerebral ya es que el cerebro no funciona porque las células cerebrales en cantidades suficientes se murieron y eso no retorna. Si se murió una célula, ella no resucita, esa sí no resucita. Una vez que la pared de la célula se rompe y la célula explota o se disuelve en el tejido que la rodea, esa célula no resucita. Entonces, si hay una muerte cerebral, ya no hay persona que eche el cuento de la luz y que yo fui al túnel y yo vi a nuestro Señor y yo fui y vine y hablé con mis familiares. Ahí no hay quien eche el cuento porque el órgano que echa el cuento desapareció, se murió. Sin embargo, en ese momento el cerebro se muere primero que muchos órganos porque es tan esencial que todos los órganos sacrifican lo que sea para que al cerebro le llegue sangre y le llegue oxígeno. De manera de que una vez que pasan esos 3 o 4 minutos del cerebro sin irrigación sanguínea oxigenada, ese cerebro muere. Pero los otros tejidos todavía pueden estar recibiendo sangre del corazón que hemos resucitado. Por lo tanto, la muerte celular es variable. En unos órganos es más rápida que en otros. Esa es la razón por la cual nosotros podemos agarrar a una persona que ha muerto, se le paró el corazón, que tiene muerte cerebral, pero le podemos sacar el hígado y trasplantarlo, le podemos sacar el corazón y trasplantarlo, le podemos hacer una cantidad de trasplantes de tejidos que todavía están vivos, todavía las células no se han desintegrado. Las membranas de esas células todavía tienen estabilidad y por lo tanto si se sacan rápidamente y se sumergen en una serie de líquidos preservativos, ese órgano se puede reconectar en otra persona para hacer un trasplante y salvar esos órganos. Entonces esos son los 3 tipos de muerte. Del primero hay mucha gente que regresa y echa el cuento. Del segundo nadie ha regresado y del tercero están todos bajo tierra o cremados. Así es que, o en forma de órganos en el cuerpo de otra persona. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que entonces sí, el sudor pierde muchos minerales esenciales como los que les acabo de decir, los electrolitos. Nada ganamos con reponer las pérdidas de agua por efecto de la sudoración y de la respiración con pura agua, agua potable, agua cristalina, agua de manantial. Sí, muy sabrosa, muy fresca, muy saludable, pero tiene un problema, que no tiene los electrolitos en cantidades suficientes para reponer las pérdidas de sodio, potasio y cloro que hemos perdido a través de la sudoración o de la orina. Entonces necesariamente tenemos que reponer el agua con agua mineral, no agua mineral esa que llamamos coloquialmente, comercialmente agua mineral, sino agua con minerales. ¿Qué es agua con minerales? Agarran una botellita de agua cualquiera, potable, de manantial o de buena calidad, y le añaden una cucharadita de azúcar. Una cucharadita de azúcar es suficiente y tiene suficiente sodio y cloro para que usted pueda en un momento dado reponer parte de los minerales que usted perdió sudando o orinando. Mantenga un volumen suficiente que lo va a medir por el hecho que va a orinar y trate de no consumir alcohol u otras sustancias que hacen que usted aumente su diuresis, o sea, aumente las ganas de orinar y que van a hacer que usted pierda más electrolitos, además de eso por la vía urinaria. O sea que tomar cerveza cuando uno está deshidratado, aunque se siente muy fresco y todo, tiene el problema de que la cerveza, aunque repone el agua, hace que también usted orine más. Y al orinar más, pues pierde el agua que se tomó con la cerveza. Por eso es que inmediatamente que uno toma cerveza, parecería que uno se toma un vaso y orina 2, ¿no?
Y la razón es que el alcohol en sangre inhibe la hormona antidiurética, que es precisamente la que tiende a preservar que usted no pierda mucha agua por la orina. Entonces, si se inhibe esa hormona, usted pierde mucha agua por la orina, y esa es la razón fundamental por la cual no se recomienda reponer el agua cuando uno suda mucho con agua alcoholada, sea cerveza, sea vino, sea whisky, sea lo que sea, ¿no? O sea que si está perdiendo eso, esa es la base, digamos, fisiológica de las bebidas de rehidratación. Cuando los niños, por ejemplo, enfermos de enfermedades digestivas, tienen una diarrea tremenda, pierden mucho agua y muchos electrolitos, usualmente los rehidratan con soluciones de agua con minerales. El famoso Pedialite y muchas otras sustancias de rehidratación no son simplemente agua, sino también son minerales. Y se usan también en deportes. En deportes la enorme sudoración de un deportista se compensa rehidratándolos con aguas donde le añaden no solamente minerales, sino también le añaden carbohidratos para compensar las pérdidas calóricas que representa la actividad física. Entonces, bueno, ese es el cuento. Ya espero que a estas alturas ustedes hayan entendido un poco la forma en que el agua entra, se usa, se gasta, se maneja a nivel del cuerpo, y la importancia que tiene, que la ingesta de esa agua sea suficiente, no demasiada y no demasiado poca o demasiada en abundancia, y siempre tratando lo posible, si se pierde a través de la sudoración o de la orina, retornar, ¿cómo se llama? Rehidratar usando soluciones que tengan electrolitos. Y bueno, si no se quieren complicar, no son electrolitos, usen sal común. La sal común es suficiente para eso. De hecho, en las épocas en que los soldados han tenido que pelear en el desierto y en altas temperaturas, se distribuye no solamente agua en las cantimploras, sino pastillas de sal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué le dan sal? Porque eso lo que le da es más sed. No solamente les da más sed, sino que también hace que retengan el agua que se están tomando, porque si no toman la sal, pues tienen el inmenso problema de que pueden producir un daño renal, pueden deshidratarse muchísimo o tener desequilibrio hidroelectrolítico. Déjenme, antes de terminar esta charla larga, hablarles de qué es un desequilibrio hidroelectrolítico. No solamente es la falta de agua, sino es la descomposición del manejo de los electrolitos. ¿Se acuerdan que les dije que los electrolitos tenían un papel fundamental en la estabilidad eléctrica, electroquímica de la membrana celular? Bueno, resulta que muchas de esas células están encargadas de procesos de control eléctrico de los órganos. En particular, las células que hay en el corazón, que se llaman marcapasos. Esas células son responsables de que nuestro corazón lata con cierta frecuencia. Esas células se llaman marcapasos porque están metidas en el músculo, pero su función es disparar impulsos eléctricos que hagan que el músculo se contraiga. Eso, cuando no funciona bien, ese ritmo regular de los marcapasos naturales del corazón, es lo que se conoce como arritmias. Entonces, cuando una persona tiene un desequilibrio electrolítico, no solamente sus células pueden empezar a morir, sino también más tempranamente su corazón puede empezar a presentar arritmias, es decir, cambios del ritmo cardíaco que hacen que se puedan producir episodios de diferentes tipos que afecten la eficiencia del corazón como bomba. Y por supuesto, si el corazón no puede bombear bien porque las bujías, el disparo de las bujías de ese motor cilíndrico que hay en el corazón no funcionan bien, el corazón no bombea, y si no bombea, pues se produce una cascada de efectos que terminan con la muerte. Entonces, cuando ustedes ven que fulanito murió por deshidratación, lo más probable es que fulanito se le haya parado el corazón por una arritmia derivada de un desbalance hidroelectrolítico. Entonces, de allí la importancia de eso, ¿no? ¿Se puede uno morir por exceso de agua? En teoría, claro. Es más difícil porque el cuerpo debería ser capaz de salir en forma suficiente de la cantidad de exceso de agua por la vía de la orina. Sin embargo, hay situaciones donde lo que mata no es el hecho de que haya mucha agua,
sino el hecho de que se pierden muchos electrolitos por la vía urinaria. Cada vez que usted orina, recuerde que no solamente está perdiendo agua, sino que está perdiendo electrolitos. Si usted no los repone y sigue tomando agua y agua y agua y agua, y orina y orina y orina, esa orina cada vez más clarita, más blanquita, prácticamente igualita al agua que se está tomando, bueno, sepa usted entonces que usted se está desalinizando y entonces usted va a tener el problema de que en cualquier momento va a empezar a tener trastornos de ritmo cardíaco u otros problemas derivados de la pérdida de la estabilidad de membrana celular. Bueno, con eso llego al final de mi sesión de hoy. Espero que haya sido de interés para ustedes conocer de esto. Para mí representa una oportunidad de recordarme de tantas cosas que he estudiado. Y es un recurso para mí mover mi mente. Yo no estoy leyendo nada, estoy pedaleando. Y mientras pedaleo y muevo mis músculos y uso, como hace tanto calor, ya estoy empezando a sudar. Todo lo que les dije está pasando en mi cuerpo en este momento. Pero además de eso, pues, tengo la oportunidad de compartir con ustedes las cosas que me pasan por la cabeza mientras pedaleo. Y de eso se tratan estos programas de Conversando en Movimiento. Espero que sigan mi canal. Espero seguir conversando con ustedes mientras me muevo. Porque persona que se para y no se mueve, se muere. La vida es movimiento. Lo que no se usa, se atrofia. Si usted no usa sus músculos, si usted no usa sus articulaciones, si usted no usa su cerebro, usted se está muriendo prematuramente. Porque lo que mantiene a los organismos vivos es el funcionamiento. En el momento en que los organismos empiezan a deshacer, a dejar de hacer funciones, se atrofian. Y la atrofia eventualmente produce un desarreglo irreversible que hace que los músculos ya no funcionen, el corazón ya no se contraiga, el cerebro ya no piense. Así es que dedique todos los días, dependiendo de su edad y de su condición física, porque no todo el mundo puede hacer de todo, dedíquele un tiempo a las tres cosas: moverse, alimentarse y usar su mente creativamente para que esa mente esté ágil, rápida, piense objetivamente y cree cosas con su mente. No se limite a ser un observador de la vida de los demás, sea un actor de su propia vida. En otras palabras, no pase todo el día viendo televisión. También siéntese a escribir un poema, a escribir una novela, a hablar con los amigos, a participar en una conversación. Exprese sus pensamientos, que eso hace que sus neuronas se muevan. Si usted simplemente se dedica a leer o a ver televisión o a escuchar música, esas son actividades demasiado pasivas. Usted está procesando lo que otro hizo. No está mal, eso lo enriquece a uno, pero también es importante que uno cree cosas inéditas que son producto precisamente del análisis y del desarrollo de todas esas cosas que usted ha leído, usted ha escuchado o usted ha visto. Entonces mi recomendación es 70-30. 70% de su tiempo cerebral debe ser captando información, educándose, entreteniéndose, pero no se olvide de ese otro 30% de producción nacional, como decían en Venezuela, autoproducción, que sean cosas creadas por usted.